Muy bien, todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor para estar juntos como iglesia. Un gusto poder verles a todos ustedes, especialmente a algunos que se van ya sumando a las reuniones después de la cuarentena, especialmente Isabel. Bienvenida, es un gusto verla en la iglesia nuevamente. Emma, Leonor, Susana, también un gusto poder verles aquí en la reunión con nosotros, así que bienvenidas después de la cuarentena, tantos meses. Pueden estar otra vez con nosotros aquí. Vamos a empezar honrando al Señor a través de la alabanza, en este caso, y vamos a hacerlo con el número 40, número 40 en el cancionero. Amado Padre Celestial, nosotros nos presentamos delante de ti en esta mañana con el propósito de honrar tu nombre. Deseamos que Cristo sea exaltado en medio de tu iglesia y rogamos, Padre Celestial, que tú dispongas nuestros corazones para adorarte en verdad con nuestro espíritu. Y rogamos, Padre, que todo pensamiento, toda intención en nuestro corazón que nos desvíe de este propósito sea disipado, sea quitado. Cualquier ansiedad pueda ser puesta a tus pies y podamos nosotros aprovechar este tiempo para que tú trates con nuestras almas. No solo honrar tu nombre, sino que tú trates con nuestras almas. Nos guíes a una mayor relación contigo, compromiso más serio con Cristo. Pedimos que tú guardes los pasos de los hermanos que aún están en camino, que puedan llegar con bien. Obra tú a través de tu palabra en esta mañana. Obra para salvación, pero también lleva a cada uno de tus hijos a profundizar la relación contigo. Rogamos, Padre, tu bendición, hónrate a ti mismo en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Número 33, también, número 33. Y vamos a hacer así, la primera estrofa. Cantamos todos juntos y el coro, sí, va con el coro, ahí está. La segunda estrofa son 5 estrofas, perdón. La segunda estrofa cantan los hombres, cantamos, ¿sí? Juntos, y después todos juntos en el coro. La tercera estrofa, todos juntos, y
y el coro también. La cuarta, las mujeres, ¿sí? Y en el coro nos unimos a las mujeres ahí. Y la última, una vez más, todos juntos. Entonces, primera todos juntos, segunda hombres, tercera todos juntos, cuarta mujeres, quinta todos juntos. Bueno, espero que se acuerden, yo doy indicación sin allí. Muy bien.
5 estrofas, es largo, pero es uno de mis favoritos. Después del 312 sigue este en la lista. Así que yo llego a partir al Señor, a la presencia del Señor, y ustedes están aquí todavía. Acuérdense, hay que cantar eso en mi despedida. Por fin. Precioso himno, ¿sí? Y más cuando le estábamos cantando ahí en la última estrofa, vivo en Él, que es mi salvación, vestido en su justicia. Ninguna de mis obras, ninguna absolutamente de mis obras es acepta delante de Dios. Cuando vamos a la presencia del Padre es porque Él nos ha vestido con su justicia, y eso es sus obras. Él cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir, y con esa justicia nos ha revestido. Es como el hijo perdido que volvió a la casa de su padre, aquel que se apartó, y el padre lo vistió con la mejor ropa que había. No era su ropa, era la ropa que el padre le había dado. Eso es ser vestido de la justicia de Cristo. Nuestras obras no le agradan, son todas cubiertas por la justicia de Cristo, y ahí es donde nosotros somos aceptos delante de Dios. Número 48 también. Número 48. Lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, no lo he preferido al pecado que hay en ti. Perdóname, ya no tengo excusa, perdóname, no hay otra a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo, vino ante ti. Perdóname, yo lamento haberte postergado, mandatos rechazado para dedicarme a mí. Necesito que tú me restaures, mi alma se consagre y así llevarme con. Perdóname, ya no tengo excusa, perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vengo a ti, a dar mi amor a Cristo, vengo ante ti. Y vengo a ti, a dar mi amor a Cristo, vengo ante ti. Perdóname. Bueno, esa es la historia de todos los que se han acercado a Dios. Es el lamento de todo el tiempo desperdiciado, dedicado a cosas que no trascienden, cosas que no permanecen para vida eterna. Es el canto de todo corazón que ha llegado a Cristo para la salvación. Sin embargo, la restauración es Dios vuelve a poner la vida en orden, pero en este caso en un rumbo distinto, con otro propósito, y es el propósito de glorificarle a Él. Esa expresión de me inclino a ti, perdóname, es la palabra adorar en el Nuevo Testamento. Siempre que aparece esa palabra adorar, tiene implícita la idea de postrarse ante Dios. Así que te adoro a ti, perdóname. Bueno, como acostumbramos, vamos a tener un tiempo de lectura de la Escritura. En este caso va a ser el pasaje que vamos a considerar hoy. Para tener el contexto vamos a leer varios de esos versículos. Voy a pedir que Nicolás pueda pasar adelante para tener el tiempo de lectura. Nicolás.
días, hermanos. Vamos a leer en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1. En realidad voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Vamos a cantar. Es el salmo, es el video, Mechi. Vamos a poner, a ver qué pone la letra allí. Este coro es de lo que heredamos de la cuarentena. Es de los coros que nuestros hermanos subían en el video. Hacerlo andar y lo ponemos pausa en la letra. Ahí le ponemos pausa. Porque es una sola, es cortito, pero es muy lindo. Es el Salmo 37. Lo aprendimos, así que los que lo saben, lo cantan, lo cantamos. Y bueno, y después cantamos otra vez para que todos los demás que no conocen lo cantemos. Quizás que algunos ya lo conocen, pero está muy lindo. O lo conocen de otra forma. Encomienda a Jehová su camino.
poquitito más alto. Gracias. Sí, ahí está. Bueno, cantamos una vez más y esta vez lo hacemos bien con la otra estrofa ahí. Mil disculpas. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Cuarentena que después los vamos a seguir usando para aquí, que hemos cantado ahí. Hay un himno nuevo también que Verónica nos enseñó, también lo vamos a poner quizá en próximos domingos. Número 51, también en el cancionero número 51. Bueno, ayer tuvimos la primera reunión de oración luego de la cuarentena y la verdad que fue un tiempo de los más lindos que pasamos ayer en la reunión de oración. Alguien dijo que le hacía acordar una reunión de oración un sábado a la reunión de jóvenes. No sé si quería sentirse joven todavía, no tengo idea, pero bueno, dijo que le hacía sentir que era una reunión de jóvenes. Faltaban los juegos nada más. Pero la verdad que fue muy lindo el tiempo de oración, de comunión, de alabanza. Así que la próxima reunión, que no va a ser el próximo sábado, sino en 15 días, lo vamos a anunciar con tiempo y en los grupos de WhatsApp también para que no se olviden, porque las reuniones de oración van a ser cada 15 días por ahora. Así que tengan presente que van a ser los sábados, no van a ser más los miércoles la reunión de oración, sino ahora los sábados. Así que tener en cuenta y participar de ese tiempo. Especialmente quiero mencionar algo que en algún momento lo hablamos con alguien el año pasado que nos había comentado, la vergüenza de orar con otros. Bueno, nadie está obligado a orar en la reunión de oración. Nadie le imponemos orar. Incluso está en el grupo, le preguntamos si quiere orar, si es que viene por primera vez
y dice que no, bueno, prefiere escuchar, está muy bien, nadie está obligado a orar en tiempo de oración, a veces da vergüenza, qué voy a decir, cómo oro, pero no hay obligación de orar. Así que le invitamos a participar con toda libertad de la reunión de oración, este tiempo tan particular. Es una reunión muy diferente a las que tenemos los domingos, en muchos sentidos que ayer destacamos. Número 51, número 51. En la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti. Te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y hay un coro, sí, no llegó a salir en público, fue el último, ahí cuando ya estábamos que volvíamos a las reuniones y no logramos grabarlo, pero es muy, muy lindo, muy lindo. Pero lo grabó, sí, Vero Sola, está en Facebook, en la página de la iglesia. Creo que, no sé si lo subimos a YouTube, pero en Facebook sí, y es precioso. Pero no lo hicimos en grupo y vamos a cantarlo. Si no lo conoce, escúchelo, ¿sí? Y después súmese, cuando en la segunda estrofa, la tercera, por ahí, es muy, muy lindo. Por la verdad, y además tiene una música muy, muy linda. Es el último de todos. Lo añadimos ahora. Muy bien. Y sé que hay algunos que son fans ya de este himno, porque les gusta mucho, ¿sí? Muy bien. Por el mío, gloria a Dios, con su justicia Cristo me vistió, en mi pecado envuelto él sufrió, en Cristo vivo.
se complació. La copa amarga el Salvador bebió, y el pecado ya desconquistó. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió, en cruenta cruz la espalda Dios me dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor, mi ser entero entrego por honor. Su manto por el mío gran dolor, al Hijo amado el Padre condenó. Por mí Jesús sufrió la maldición, por Cristo yo hoy gozo salvación. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió, en cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor, mi ser entero entrego por honor. Bueno, precioso. Muchas gracias a los músicos por acompañarnos con las habilidades que Dios les ha dado. Vamos a pasar al estudio de la enseñanza en esta mañana. Bueno, ustedes tienen abiertas allí sus Biblias en Juan capítulo 4. Acaba de leer Nicolás el texto. Y eso es para poder tener un contexto de los versículos que vamos a hacer énfasis en esta mañana con la ayuda del Señor. Juan capítulo 4, versos 23 y 24, que son los textos quizá entre los más conocidos en la Escritura, cuando Cristo le dijo a la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pastor Spurgeon, los que han leído más que yo sobre él, dice que en algunos mensajes solía subir al púlpito y decir que anunciar a la congregación que ese mensaje sería un gran fracaso. Sería un gran fracaso por el hecho de que su estudio no llegaba a hacerle honor al texto, porque había mucho más de lo que él iba a enseñar. Creo que eso es lo que va a pasar con este mensaje desde ya, y no es para decir que soy igual que Spurgeon de ninguna manera, pero este mensaje va a ser un gran fracaso de verdad. Es un tema que yo le decía a mi esposa ayer que no lo estudié nunca. Es la primera vez que lo enseño como tema en sí, y además hay cosas que no sabía de lo que estamos estudiando, y entro como en un bosque que vine a buscar un árbol y me encuentro con que hay miles de árboles y ya no sé cuál elegir, y eso significa que hay muchas verdades que se desprenden de aquí y que me quedo con las ganas de poder decirlas, porque no entra todo en los minutos que tenemos para la enseñanza. Así que, más allá de que es como que llego para escarbar en una montaña con una cuchara, y entonces sé que va a ser muy poquito al lado de lo que significa esta verdad en la Escritura. Así que espero el Señor obre más allá de todas estas limitaciones con las que cuento, aparte de las que siempre tengo, hay más hoy por lo que el texto significa, la verdad implica. Ojalá el Señor obre dando más entendimiento, porque sé que el mensaje queda muy, muy corto. Pero vamos a abordarlo sin más preámbulos. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Vamos a orar antes de poder estudiar. Amado Padre Celestial, nosotros reconocemos nuestra incapacidad para poder entender la verdad, a menos que tu Espíritu realmente nos dé entendimiento y luz. Así confío que será con este pasaje y con esta verdad, que tú traerás más luz de lo que tu siervo ha de decir. Y confiamos en su obrar soberano, de hacer entender, de traer más pensamientos,
de traer al corazón otros textos y más verdades que ayuden a completar el mensaje de esta mañana. Por eso ruego, Padre, que tú obres para tu gloria, transformando los corazones, llamando a la salvación, pero especialmente llamando a un mayor compromiso contigo. Damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay un gran desafío para Mechi, me tenés que seguir como la semana pasada. Muy bien. Recordemos que nuestro tema, el que estamos estudiando nosotros hace varios meses, es el tema de la eclesiología, y esto es la doctrina de la Iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de qué es y cómo debe ser la Iglesia? Y estamos detenidos nosotros dentro de esta doctrina acerca de las funciones de la membresía, que no es otra cosa que todos los creyentes, los que han nacido de nuevo, que se congregan en un lugar, en una iglesia local. Eso es la membresía. En algún momento vamos a hacer una explicación más que nada de por qué hay una membresía que es parte de reuniones organizativas de la iglesia, y otro grupo de creyentes que no está involucrado en eso, y no porque será prohibido la entrada. Hay otras razones que se dan en eso, pero en sí, cuando la Biblia habla de membresía, es todos los creyentes que asisten a una iglesia local, que se congregan regularmente en una iglesia local. Así que estamos detenidos en esas funciones, y así que cuando digo membresía, usted diga, yo no soy parte de los miembros, así que esto no es para todos. Si usted es creyente, esto es para usted también. Así que la función de la membresía, esto es para qué existe. Cuando hablamos de las funciones de la iglesia, hablamos de para qué existe la iglesia, cuál es su función dentro del plan eterno de Dios cada vez que la iglesia se reúne. ¿Para qué la iglesia se reúne? Eso es lo que estamos viendo nosotros y a lo que nos referimos en cuanto a las funciones de la iglesia. Eso significa es para qué viene usted, que es creyente, a la iglesia. ¿Cuál es su función si tiene realmente a Cristo en su corazón? Bueno, para explicar esto, las funciones de la iglesia, los escritores bíblicos han utilizado figuras para poder hacernos entender cuáles son las funciones de la iglesia. Los escritores bíblicos han utilizado figuras. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20 y 22, como en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5 y versículo 9, la iglesia es presentada por los apóstoles como el templo santo, la casa espiritual y el real sacerdocio. Esa es una de las figuras que se utiliza para hablar acerca de la iglesia: un templo santo, la casa espiritual y el real sacerdocio. O sea que los creyentes son un templo, en la iglesia, el conjunto de creyentes es un templo santo, es la casa espiritual y es un real sacerdocio. Son todas figuras tomadas del Antiguo Testamento, del templo que había edificado Salomón y también del sistema sacerdotal que había en el Antiguo Testamento para ministrar al pueblo de Israel delante de Dios y para traer el mensaje de Dios al pueblo de Israel. De ahí se saca esta figura que menciona Pedro especialmente en su carta. Y con ellas, nosotros, con esas figuras, vemos que la función principal de la iglesia es la adoración. Estas figuras nos llevan a ver a nosotros que la función principal de la iglesia es la adoración. ¿El para qué existe la iglesia? Existe para adorar a Dios. Porque tanto el templo en el Antiguo Testamento como el servicio sacerdotal del Antiguo Testamento estaban establecidos, especialmente estaban constituidos para la adoración a Dios. Así que cuando se usan esas figuras es para decir la iglesia tiene como función principal adorar a Dios. Vamos a hacer un acento, especialmente la semana que viene, sobre el hecho de este pensamiento con el cual mucha gente viene a la iglesia. La gente viene a la iglesia para recibir algo, para que Dios me dé alguna bendición. El pensamiento bíblico es al revés. Nosotros venimos a la iglesia para ofrecer algo, y ese algo es adoración a Dios. Eso debe cambiar en la mente en el ambiente evangélico de hoy en día, contemporáneo. No venimos a la iglesia para ver qué me va a dar Dios. Venimos a la iglesia para rendirle culto, o con la iglesia para rendirle culto a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la principal función por la cual Dios creó la iglesia. Cuando la iglesia se congrega, lo hace principalmente para adorar. Y ninguna otra actividad, queridos hermanos, como iglesia, es tan importante como la adoración. Alguien ha dicho, así lo he leído en un libro, ¿no?, que una iglesia que no sirve es una iglesia muerta. Puede tener sus argumentos para esto. Sin embargo, queridos hermanos, yo digo que una iglesia que no adora es una iglesia muerta. Porque la adoración se ocupa justamente de esto, de exaltar el carácter
los atributos, la palabra, los caminos, las obras y los propósitos de Dios. Eso hacemos cuando nosotros venimos a la iglesia a adorar, exaltamos la persona de Dios, ponemos a Dios en el centro de la iglesia como el propósito principal por el cual venimos. Y si Dios es glorificado en medio de su iglesia, entonces la iglesia, esa iglesia es una iglesia sana y una iglesia que prospera. Por eso, lo principal, como dijimos la semana pasada, en la iglesia de Cristo es la adoración. ¿Pero qué es la adoración? El cantar simplemente, bueno, hemos dicho nosotros, y afirmo una vez más el concepto, que adoración es el asombro y admiración que nuestra alma experimenta al conocer la grandeza de Dios, y en respuesta a esa experiencia que tenemos, lo veneramos rindiéndole culto. Nosotros le rendimos culto a Dios porque lo hemos conocido en su grandeza, nos hemos dado cuenta de sus perfecciones, y eso nos ha asombrado, o debiera asombrarnos y llevarnos a admirarlo, y eso se vuelca en rendirle culto mediante la veneración, el respeto y la honra. Alguien también ha dicho en cuanto a la adoración este concepto, que la adoración es la respuesta apropiada, es la respuesta lógica de nuestra persona entera a todo lo que Dios ha revelado de sí mismo. O sea, si alguien conoce verdaderamente a Dios, la respuesta lógica que debe tener a ese conocimiento es que se postra en adoración. Si no sucede así, entonces todavía no ha entendido quién es Dios. Adorar es mucho más que cantar. Es una actitud que define toda nuestra actitud ante lo que se relaciona con Dios. Es una actitud del alma que define cómo nosotros nos relacionamos con Dios y también que define nuestro estilo de vida. La adoración va más allá de las puertas de este lugar. La iglesia adora cuando canta, la iglesia adora cuando se sienta a escuchar la predicación, adora cuando en conjunto se dedican a la oración, adora cuando sirve, adora cuando interactúan los creyentes en sana comunión los unos con los otros. Todo lo que hacemos, siempre que sea hecho como lo que vamos a mirar hoy, con el corazón, justamente es adoración. Es adoración. ¿Cómo debemos adorar? ¿Cómo debemos adorar? ¿Cuáles son los principios que debemos seguir en la adoración? Bueno, fundamentados en el texto que tenemos nosotros aquí, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, dijimos en primer lugar que el primer principio de adoración es el principio de conformidad a la verdad. Cristo dijo, los que la adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y eso significa conforme a la Escritura. La adoración está guiada por principios establecidos por Dios en la Escritura. El segundo principio de adoración también está en este texto. Noten que hemos ido de atrás para adelante, pero el segundo principio justamente es lo que Cristo dijo allí. Los que le adoran deben adorar en espíritu. Deben adorar en espíritu. Y el segundo principio es el principio de verdadera espiritualidad. La adoración debe ser hecha con verdadera espiritualidad. Y es ahí donde entiendo que mi mensaje va a quedar corto, pero el Señor hablará. Cristo dijo que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El verso 24 dice que esto es necesario. Noten que el verso 24 dice, Dios es espíritu, acentúa a Cristo el tema de la espiritualidad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esa palabra necesario es muy importante. Recuerden que Cristo no desperdiciaba palabras, no decía palabras de más. Y cada una de las palabras de Cristo son importantes. Y en este caso, cuando dice que esto es necesario, dice que esto no puede ser de otra manera. No puede haber una adoración de otra forma. Tiene que ser en espíritu y tiene que ser en verdad. Si no llena estos dos requisitos principales de la adoración, entonces la adoración suena como lo que Cristo dijo de los religiosos de su tiempo, en vano me adoran. Así que debe tener estos dos requisitos, y ya hablamos de la verdad. Vamos a hablar en esta mañana con el tema de lo que es la adoración en espíritu. ¿A qué se refería Cristo con la palabra espíritu? ¿A qué se refería de adorar en espíritu? Bueno, la palabra que se usa aquí para referirse a espíritu se refiere a la parte inmaterial de nuestra composición como seres humanos. Eso es el alma, se refiere al alma. Lo que también es llamado en la Escritura como el corazón, el centro de nuestro ser, donde tiene asiento todo lo que nosotros somos. A eso se refiere el corazón, a eso se refiere el alma, a eso se refiere Cristo cuando dijo adorar en espíritu, adorar con el corazón. Ahora, más precisamente Cristo se refería aquí cuando habló con la mujer samaritana,
a tener una vida espiritual, a tener vida espiritual. El verso 24 explica esto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Es necesario que quien le adore tenga vida espiritual para poder adorar a Dios. Deben tener vida espiritual genuina. Vida espiritual genuina. Entonces, cuando Cristo habló de la adoración en espíritu, se refería a una adoración que viene de personas que han recibido vida espiritual y cuyos corazones ahora tienen la vida de Dios, por lo cual aman a Dios y a todo lo que es suyo. Todo eso estaba implicando Cristo allí y vamos a justificar toda esa declaración. Queridos hermanos, la adoración en espíritu es la adoración que se eleva por personas cuyos corazones están en armonía con Dios. Dios es espíritu, los que la adoran deben adorarle en ese mismo espíritu, en esa comunión con Él. La adoración en espíritu es la adoración que se eleva por personas en cuyos corazones Dios es lo más importante. Quizá, queridos hermanos, la mejor manera de entender la expresión de Cristo, de adorar en espíritu, la mejor manera de entender este concepto es haciendo un contraste. Es haciendo el contraste con la adoración que practicaba la mujer samaritana a la que Cristo le estaba diciendo estas palabras. Porque estas palabras nacieron para poder darle una respuesta a la mujer samaritana, a quien Cristo le estaba evangelizando. Esta mujer samaritana, debo mencionarle nomás, el hecho de que estaba así el mapa en Israel, muy escuetamente, ¿no? Jerusalén estaba al sur, al norte estaba Galilea, y en el medio, como un sándwich, estaba Samaria. Ahí estaba. En el relato que ustedes siguieron la lectura con Nicolás, han notado que la mujer le dijo: ¿cómo siendo tú judíos me hablas a mí que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tal era el odio entre judíos y samaritanos. Vamos a ir a la historia del Antiguo Testamento brevemente. Es así: judíos se denominaban en aquel tiempo aquellos que no tenían mezcla con ninguna otra nación. Los samaritanos, por aquella deportación que sufrió el norte de Israel en cuanto al reino de Asiria, se habían mezclado con otras naciones. Así que eran mestizos, un poco judíos y un poco de otras naciones. Y así se pobló. Y los judíos del sur, como ellos eran mezcla, no nos juntamos con ellos, no son puros. Ese era el pensamiento que había en ese tiempo. Y tal era el odio que nosotros vemos el mapa de Israel. Toda esta zona de Israel es fructífera, es de riego, es tierra para poder andar y transitar sin problemas y donde se encuentra agua. Al costado hay todo un desierto. Y los judíos tenían tanto odio a los samaritanos que para ir a Galilea hacían esto: se iban por el desierto, caminaban toda esa tierra árida y se llegaban a Galilea con tal de no pasar por la tierra de los samaritanos. Por eso la sorpresa de la mujer samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy mujer samaritana? Ahí venía la referencia a la situación en la que estaba la mujer en este momento. Pero ella era una adoradora. Y así como había diferencias entre el sur, entre los judíos de Jerusalén y los samaritanos en cuanto a esta diferencia de mezcla en la familia, también había diferencias en cuanto a la adoración. En el Antiguo Testamento, un rey llamado Jeroboam, teniendo miedo que el norte se vaya para el sur, inventó una nueva religión. Y ahí basaron toda su adoración en una religión que era completamente diferente a lo que se practicaba en el sur. Por eso vino una gran condenación sobre ese rey en el Antiguo Testamento. Pero ellos empezaron a adorar a Dios de una manera muy diferente que se adoraba en el sur. Pero eran religiosos, tan religiosos como lo eran en Jerusalén. Y esta mujer pertenecía a ese grupo de religiosos que adoraban a Dios. Era una mujer adoradora, pero meramente religiosa. Adoraba a Dios de una manera solamente religiosa. Su adoración consistía solamente en tratar de cumplir con ciertos ritos y ceremonias en determinado lugar y luego seguir con su vida como si Dios no existiese. Eso era la vida religiosa de la mujer samaritana. Iba a los lugares de adoración, en este caso menciona ella un monte, que era un lugar muy particular donde iban a adorar los samaritanos. Por eso ella dice: nosotros adoramos en este monte, ustedes adoran en Jerusalén, en el templo, como trayéndole a Cristo una objeción sobre el tema de la adoración a Dios, la vida espiritual, lo que es la verdadera espiritualidad.
Entonces viene de allí, ella es una mera religiosa que adora a Dios de forma externa, pero después sigue su vida como si Dios no tuviera nada que ver con nada. Ella vivía una falsa espiritualidad, la mujer samaritana. Y llamamos falsa espiritualidad, queridos hermanos, aquella práctica religiosa que aparenta estar en devoción con Dios, pero en realidad es solo una apariencia exterior. Exteriormente, la mujer samaritana iba a los lugares de adoración, hacía los rituales que se debían hacer allí en Samaria para adorar a Dios, hacía todo eso, pero cuando volvía a su casa vivía amando el pecado. Vivía amando el pecado. Cristo confrontó justamente a la mujer con esta realidad, la realidad de su corazón, haciéndole notar cuán lejos estaba su corazón de Dios. Adoraba en el templo, pero cuando volvía a casa amaba el pecado. Dios estaba lejos de su corazón, o mejor dicho, su corazón estaba lejos de Dios. Por esa falsa espiritualidad de exteriormente cumplir con todos los ritos religiosos de su lugar, de su cultura, de su tiempo, pero interiormente su corazón estaba pegado al pecado. Quizá esta mujer trataba de hacer toda esta mímica, falsa espiritualidad para tratar de calmar su conciencia, como no pocos religiosos hacen eso. Quizá pensaba en su ignorancia, que de esa manera podía obtener el perdón por su vida en pecado. Quizá ella iba a los lugares de religión para tratar de compensar la mala vida que vivía en su casa. Y Cristo sacó a luz con mucha sutileza y con mucho amor, le dijo, ve a llamar a tu marido. Y ella, ¿qué le dijo? No tengo. Interesante que Cristo le dijo el resto de la historia de su vida. Has dicho con verdad esto, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. La trama y el trasfondo de lo que sucede allí es que esta mujer llevaba una vida muy libertina, una vida entregada a los deseos y a los placeres. Es mucho más que simplemente el hecho de no estar casada, era mucho más implicado allí. Y Cristo lo sacó a la luz. Cristo lo sacó a la luz. Me sorprende la gente que dice que Cristo no juzgó a nadie. Cristo juzgaba a las personas, hermanos. Pero las juzgaba, hermanos, para sacar a luz el pecado y que la persona entienda la condición de su corazón y de esa manera llevarlos a entender su necesidad de ser limpiados en su corazón. Sí que la juzgaba. Y estaba juzgando a esta mujer cuando le dijo, ve, llama a tu marido. Y él sabía todo lo que pasaba. La intención de esto era sí avergonzarla en su pecado, pero para que se dé cuenta que toda su religiosidad no podía limpiar el pecado de su corazón. Adoraba a Dios externamente esta mujer, pero internamente amaba el pecado. Cristo la confrontó con su pecado para demostrarle que un corazón de verdadera espiritualidad no se genera con religiosidad. No se genera con religiosidad. La llevó al punto de entender que el ofrecimiento que le hizo al comienzo. En la charla que nosotros tenemos ahí, que Cristo con esta mujer le dice en versículo 10 de Juan capítulo 4, respondiendo Jesús, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Noten la respuesta de la mujer en versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua? Esta mujer no estaba entendiendo el ofrecimiento de Cristo al comienzo. No entendió que Cristo le estaba hablando del agua espiritual, del agua que purifica el corazón, que solamente Él puede darla. El agua de la palabra de Dios, el agua de la regeneración por medio de la palabra de Dios que trae salvación. Y esta mujer no estaba entendiendo eso. Para ella su vida espiritual de religión externa estaba todo bien. No necesito ser lavada de ningún pecado. Yo estoy bien ya cuando voy a hacer mis ritos allá en aquel lugar de adoración. Con eso estoy bien. Cuando vuelvo a casa es otra cosa, pero allá ya cumplí. Esa es la palabra favorita de los religiosos. Ya cumplí, no me molesten más. Así era esta mujer. Y Cristo entonces le dijo, ve, llama a tu marido. Y es ahí donde el corazón de esta mujer quedó al descubierto. No tengo marido. ¿Verdad has dicho? Vives una vida libertina. Tus deseos son tu Dios. Y a ellos estás entregado siempre, todos los días en tu vida. Eso fue lo que Cristo hizo con esta mujer. Le demostró que su adoración no era de corazón, no era de una verdadera espiritualidad. Notemos cómo ella presenta un cuestionamiento acerca del cual es el lugar correcto de adoración, y Cristo aprovecha justamente eso para decirle que el verdadero templo de adoración
De donde nace la verdadera adoración es en el corazón. Noten la conversación como va en versículo 11. El Señor le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame este agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque me dijo algo sin que yo se lo contase. No me conoce, ella sabe mi vida pasada. Después cuando va convertida, con un corazón renovado, va a la ciudad y le dice a los hombres, me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Descubrió mi corazón. Pero noten lo interesante, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Algunos dicen que acá la mujer trató de desviar la conversación, ¿no? Me está hablando ahora de un tema incómodo, me está hablando de mi pecado. Vamos a desviar esto a un tema teológico, vamos a desviar esto a un tema de adoración. Yo creo que en verdad no desvió la conversación. Lo que creo que la mujer estaba diciendo es, sí, llevo esa vida, pero yo adoro. Yo voy al templo y yo cumplo. Creo que esa fue la intención. Y digo que creo que esa fue la intención por la respuesta de Cristo. La respuesta de Cristo, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es ahí donde viene nuestro tema de esta mañana. El punto clave de lo que Cristo le estaba diciendo. La mujer le dijo, yo cumplo con toda mi religión, con eso basta. Cristo le dijo, no, el verdadero lugar de adoración está en el corazón. Ese es el verdadero templo de adoración, de donde nace la adoración que agrada a Dios. Y es de un corazón que está en perfecta armonía con Dios. Y es ahí donde todo esto desmoronó toda la idea de religión que tenía esta mujer, que todo lo que había hecho hasta ahora no servía absolutamente de nada delante de Dios, porque su corazón no era un templo de adoración. Ellos sabían muy bien, queridos hermanos, para nosotros es algo muy lejano, para nosotros es algo muy distante, porque no es parte de nuestra cultura, pero esta mujer que tenía un conocimiento acerca de la ley, porque ella después cuando va a hablar con los hombres de la ciudad para proclamar a Cristo, él dice, ha de venir el Mesías, este puede ser el Mesías. A Cristo le dijo, yo sé que ha de venir el Mesías. Había un conocimiento teológico acerca de Cristo, pero había un corazón alejado de Dios. Eso es ser religioso. Incluso conocer teología, pero en el corazón estar alejado de Dios. Esa adoración no sirve. Esa no es verdadera adoración. Eso es falsa adoración, en palabras de Cristo lo estoy diciendo. Desmoronó toda su idea de religión, porque el verdadero lugar de adoración es en el corazón. Ahí comienza. Y ella sabía que su corazón no podía ser un templo de adoración a Dios. Ella sabía que su corazón no podía ser un templo de adoración a Dios, porque todos los días en su vida vivía en el pecado. Ella misma sabía cómo puede Dios ser adorado en este corazón pecaminoso, sucio, que vive en el pecado todos los días. Y ahí es donde realmente toda la estantería se le cayó. Fue el momento clave, sin duda alguna. Esto, queridos hermanos, es lo que debe suceder al abordar el tema de la adoración. Debe confrontarnos a nosotros con nuestra relación, con nuestra realidad espiritual. Debe confrontarnos y hacernos pensar qué lugar tiene Dios en nuestras vidas. La idea que tenemos de adoración, queridos hermanos, debe llevarnos a nosotros a ver nuestro estado espiritual. ¿Acaso nuestra adoración es solo mera religiosidad? ¿Acaso es hecha como una mera apariencia para calmar nuestras conciencias mediante la aprobación de otros, pero nuestros corazones están alejados de Dios?
Podemos decir, queridos hermanos, a la luz de esta verdad con la que Cristo confrontó a esta mujer para evangelizarla. Noten cómo Cristo tomó la adoración para evangelizar a esta mujer. Podemos decir a la luz de esta verdad que la adoración en espíritu es tener la disposición interior de adorar a Dios de manera continua, en todo momento, situación y lugar. Es una disposición del corazón, es la disposición de nuestra alma para adorar a Dios de manera continua, en todo momento, situación y lugar. No como la mujer samaritana, que solamente era cuando había días de reuniones religiosas en los lugares determinados donde ella iba a adorar y después seguir su vida. No, es una actitud del corazón. Si es del corazón, es permanente, es día en día. El religioso adora solo en algunos momentos y delante de ciertas personas. El que adora en espíritu, queridos hermanos, lo hace como una forma de vida, pues su corazón ha sido cautivado por Dios. Adorar en espíritu a la luz de la verdad que nosotros vimos es disponer el corazón como un altar donde Dios es reverenciado de forma permanente. Adorar en espíritu es la actitud interior de tomar cada aspecto de la vida como un sacrificio que debe ser ofrecido en adoración a Dios. Así que la verdadera adoración, aquella en la que Dios es verdaderamente exaltado, queridos hermanos, demanda el corazón. No puede haber una adoración verdadera si el corazón no es todo del Señor. O si el Señor gobierna nuestro corazón en todos los aspectos de nuestra vida. Eso significa la adoración en espíritu. Que mi corazón es todo del Señor y el Señor llena todo mi corazón y Él es el Señor de toda mi alma. Estamos hablando del Evangelio, hermanos. Estamos hablando del Evangelio. Eso es ser salvo. Aquella idea que ya hemos hablado tantas veces, que ha sido tan perniciosa para la Iglesia de Cristo, de pensar que la salvación es hacer una oración, ha traído justamente este perjuicio de crear religiosos en la Iglesia de Cristo. Le preguntas si eres salvo y te dice la persona, sí, yo oré una vez. No te estoy preguntando eso, sino si tu corazón realmente es del Señor, si Él gobierna toda tu vida, porque eso es ser salvo. Eso es ser salvo. No es hacer una oración alguna vez en algún momento. Si usted revisa los evangelios y la carta de los apóstoles, jamás realmente preguntaban ellos si habían hecho alguna oración en algún momento. Lo que preguntaban era si su vida realmente era del Señor. Si en el día a día su vida era una continua adoración para el Señor. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por propia definición, queridos hermanos, por propia definición, la adoración demanda el corazón. Por propia definición, la palabra adorar en el idioma original es compuesta y significa doblegarse, postrándose ante la presencia de alguien para besarle, que fue lo que hablamos la semana pasada, besarle los pies. Esa es la idea de la palabra adoración, el significado etimológico en el Antiguo Testamento. Como un perro que lame la mano de su amo. Sí, yo sé que esa expresión puede sonar muy humillante y un poco despectiva, pero realmente no lo es cuando entendemos el principio detrás de ese significado. Que alguien lo explicó así, y me gustó como alguien explicó el significado de la palabra adoración. Él dijo así, dice, tenemos un perro que obtuvimos cuando solo era un cachorro. Él constantemente lame mi mano. Cada vez que juego con él, cada vez que regresamos a casa, cada vez que lo alimento, puede ver el agradecimiento en su cara. Y su forma de expresarlo es lamiendo mi mano. Ustedes que tienen perros seguramente saben que esto es así. Él sabe que soy su amo. Sabe que yo soy quien lo alimenta y lo cuida. Y él sabe que no le haría daño. Lo cuido desde que era cachorro. Para mi perro, yo soy la fuente de su todo. Por eso me trata de esa manera, con tanta devoción. Hay historias de algunos perros que asombran, ¿no? Hay una película hecha sobre un perro que se quedó todos los días, no sé durante cuántos años, después que falleció su dueño, que falleció en el trabajo, él lo iba a esperar siempre a la parada del tren, cuando volvía al trabajo. Y ese día, como falleció en el trabajo, no volvió. Y el perro se quedó en la estación hasta que murió. Muchos años pasaron, yo no me recuerdo. Cosa me contó esa película, yo vi un pedacito. Tremendo, ¿no?
la devoción que tienen estos animales hacia su amo. Esa es la idea de la palabra adoración. Así que si el corazón no está de esa manera en devoción a Dios, no existe adoración. Por eso dije que por propia definición la adoración debe incluir el corazón, si no, no es adoración. Si no, no hay adoración. Y eso fue lo que Cristo justamente le recriminó a los religiosos de su tiempo en Mateo capítulo 15, citando el libro de Isaías, diciendo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, eso es lo más importante, su corazón está lejos de mí, está en otras cosas. Así que la adoración en espíritu, queridos hermanos, es la actitud de un corazón que entiende que Dios es la fuente de todo su bien y su felicidad. Por eso, en respuesta a semejante verdad, se vuelca en devoción hacia Él. Esta es la idea verdadera de salvación. Nos hemos acostumbrado a sembrar una idea de salvación que no tiene nada que ver con la Biblia. Hemos dicho, bueno, alguien realmente ha hecho una manifestación de fe, alguien ha orado, y después decimos, bueno, pero no está tan comprometido, no tiene tanto interés, no es salvo. Esa es la verdad. Y no tengo ninguna duda en decir esto así, aunque algunos dicen que uno juzga. Tengo la Escritura para juzgar ese tipo de salvación y decir, no es verdadero, porque la eternidad está en juego en eso. No quiero hacerte doblemente hijo del infierno. Quiero que entiendas que si tu corazón no está enteramente entregado al Señor, eso no es verdadera adoración. Y si no es verdadera adoración, entonces no conoces al Señor. Porque el día que lo conozcas de verdad, te volcarás en adoración a Él, te postrarás como todos los que lo han conocido se han postrado, como esa mujer en Lucas capítulo 7 que llegó a la casa donde Cristo estaba cenando con un fariseo que no le dio ni importancia a Cristo, ni siquiera lo saludó, pero esta mujer vino y detrás de él empezó a regar los pies del Señor con sus lágrimas, los enjugaba con el cabello y después los perfumó. Y Cristo dijo, esta mujer ama mucho porque sabe que muchos de sus pecados han sido perdonados. Entiende la gracia de Dios en su vida y por eso se vuelca en adoración. Es como la otra mujer, no es la misma de Lucas 7. Aquella mujer que una semana antes de que el Señor sea entregado, fue a la casa donde el Señor estaba cenando y rompió el frasco, María, frasco de perfume muy caro. Había que trabajar todo un año para comprar ese perfume. Lo rompió y lo derramó sobre la cabeza de Cristo. Y Cristo dijo, lo que ha hecho esta mujer será recordado cada vez que este evangelio se predique. ¿Por qué? Porque demostró en verdad lo que significaba Cristo para ella. Mucho más que todo el dinero que había sido derramado en ese momento. Queridos hermanos, el corazón debe estar justamente como un templo de adoración a Dios, si no la adoración no es verdadera. Ahora, perdón que lucho en este momento en mi corazón porque sé que quiero traer más explicación, pero vamos a finalizar este mensaje viendo algunos ejemplos que ilustran de alguna manera lo que significa el principio de espiritualidad en la adoración. Tiene que ser según verdad, pero tiene que ser con una espiritualidad verdadera, de personas que han sido salvadas por la fe y cuyos corazones son dominados por Dios, donde Dios gobierna. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia está en Génesis capítulo 22. ¿Sabía eso? Es la primera vez que aparece la palabra adoración en la Escritura. Y es Génesis capítulo 22. Seguramente ustedes ya están yendo al texto. Para algunos es muy conocido el relato. Dice así el texto, Génesis capítulo 22. Y estos son solo algunos ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos que podríamos citar para explicar esta verdad de corazones que son un templo continuo de adoración a Dios. Dice el texto así en Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí aparece la palabra adoración por primera vez en la Biblia. Versículo 6. Y Abraham tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Quiero mencionar, no es para enseñar este texto, pero Isaac era un hombre grande ya. Se podía haber desatado tranquilamente, librado de las manos de un hombre que tenía más de 100 años, y no lo hizo. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio a voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, estoy listo a lo que me digas. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué es adoración? ¿Se subió Abraham allí a cantar con la guitarra, unos coritos? No. Fue a adorar. ¿Qué era adorar? Ofrecer. Esa es la otra idea que vamos a hablar la semana que viene de adoración, cuando dice que los sacerdotes fueron instituidos para ofrecer. La adoración es ofrecer. Y Abraham estaba ofreciendo su único, su hijo. Abraham estaba ofreciendo su todo para un hombre que estuvo esperando 25 años tener un hijo y que ya no tenía esperanza de que viniese, pero lo esperó 25 años, desde la promesa de Dios hasta que se cumplió. Y después Dios le dice: dámelo. Acá hay varios padres que saben muy bien lo que significan sus hijos. Saben muy bien lo que significan sus hijos. ¿Qué haría usted si Dios le pide esto? Dame tu hijo. Dame tu hijo para mí. Cuando Abraham se encontró con los siervos esa mañana, vamos a ir y vamos a adorar. Lo que le estaba diciendo: voy allá a ofrecerle a Dios a mi hijo. Lo voy a adorar dándole lo que Él me pide. Interesante que en el versículo 16 Dios vuelve a destacar la adoración de Abraham. Dice en el versículo 16: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Una vez más acentúa lo que es la adoración de Abraham. No rehusó darle a Dios lo que Dios le pidió. Ese es un corazón. Estoy tratando de ejemplificar, hermanos, con esta ilustración, lo que es un corazón donde Dios realmente es todo, donde el corazón es un templo de adoración a Dios. Ofreció a Dios todo. No me rehusaste a tu hijo, tu único. Ahí está la clave, queridos hermanos, de esta prueba: demostrar que Abraham estaba dispuesto a darle a Dios todo lo que Él demande. No me rehusaste. Este es un corazón de verdadera espiritualidad. Muy sencillo, queridos hermanos. ¿Queréis saber cuál es el estado de tu corazón? ¿Queremos saber cuál es el estado de nuestro corazón en relación con Dios? ¿Cuán distante estamos o cuán cercanos estamos a la mujer samaritana, que externamente adoraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él? Bueno, muy sencillo. ¿Qué haces tú cuando Dios, no tu hijo quizá, sino aún cosas menores, pide y demanda de ti? ¿Qué haces? Tu tiempo, tus recursos, tus talentos, ponga allí lo que usted quiera. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Es mera religiosidad tu vida espiritual? ¿Tu religiosidad es una religiosidad falsa? ¿O estás dispuesto a adorar a Dios ofreciendo lo que Él te pide, aunque tú pierdas en eso? Hay otro ejemplo en cuanto a lo que es una verdadera espiritualidad,
Lo tenemos en la vida del conocido Job. Y vamos a ir al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Y ustedes conocen muy bien la historia de este hombre. E impresiona, por lo menos a mi corazón, las palabras del verso 20 y 22. Pero vamos a leer verso 1 para quienes no tienen presente la historia. Pero el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Paréntesis pequeño, este Job es citado por Santiago en su epístola en el Nuevo Testamento. El que escribió la epístola en el Nuevo Testamento es el hermanastro del Señor, Santiago, Jacobo. Y él cita a Job, y él habla de Job. Dice, tenemos que tener paciencia como Job. Así que no es un personaje ficticio que está en la Escritura. Es un personaje real que después lo citó Santiago. ¿Sí? Si nosotros decimos que esto es ficticio, estamos diciendo que el hermanastro del Señor mintió y no mintió. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Sus hijos se hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Interesante, ¿no? ¿Cuántos padres hay que hacen esto? Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Paréntesis pequeño otra vez. Satanás es enemigo de Dios, pero no adversario. Ustedes saben que un rival es alguien igual al otro. Como juega Boca River, son rivales, adversarios. Pero Satanás es el enemigo. Pero nunca está a la par de Dios. Está sujeto a él. Eso es muy diferente y debemos entenderlo. Tan sujeto que para que Satanás haga algo tiene que pedir permiso a Dios. Y aunque entren muchas dudas aquí, esta es la verdad de la Escritura. Versículo 8, Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Noten quién tuvo la iniciativa en cuanto a lo que le pasó a Job. Fue Dios quien le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso lo teme porque tú no le das nada? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en su casa, en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Un asalto. Vienen unos ladrones y roban todo y matan a las personas. Versículo 16. Y aún estaba este hombre hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre ellos, sobre los jóvenes, y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, si usted dice tuve un mal día, mire el día que tuvo este hombre. Versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza
y se postró en tierra y adoró. Todo ese acto de rasgar sus mantos y rasurar su cabeza, él se humilló. Era una humillación. Sabía que cuando pasó esto era momento de humillar el corazón. Eso es lo que estaba haciendo Job. Dice, se postró en tierra y adoró. Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. O sea, no tengo por qué reclamarle a Dios, no traje nada a este mundo yo. Todo lo que yo tenía me lo dio Él. ¿Qué justicia tendría yo en reclamar algo de lo que perdí? Si no traje nada, nada fue por mi mérito, todo me lo dio Dios. Desnudo salí, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es adoración espiritual, de verdadera espiritualidad, adoración de corazón, es eso, queridos hermanos. Que puede ver en cada situación en la vida, o puede ver cada situación de la vida como una ocasión para adorar a Dios. Eso es verdadera espiritualidad. Cuando vemos esto, uno puede ver qué lejano está nuestro corazón de ser verdaderamente espiritual. Se arma una cola larga para ir a comprar en la verdulería y ya decimos, qué mal día que tuve. Alguien se traspapeló con la factura de la luz y me la mandan 2 veces y dice, ¡qué injusticia! Perdí 50 pesos en el supermercado y dije, mala suerte que tengo. Pero este hombre se postró y adoró. Y dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Esto es, queridos hermanos, lo que estamos hablando, de un corazón de verdadera espiritualidad, una adoración de verdadera espiritualidad. Y hay otro ejemplo, con ese vamos a terminar con la ayuda del Señor en esta mañana. Y es en 1 de Crónicas capítulo 21. 1 de Crónicas capítulo 21 en sus Biblias. Está un poquito antes en sus Biblias del libro de Job. Si no lo encontró, no se haga problema, lo puede escuchar. Pero en 1 de Crónicas capítulo 1 tenemos uno de esos eventos raros en la Escritura, que despiertan muchas preguntas, porque en realidad 70.000 personas murieron porque el rey David estaba mal con el Señor, algo había pasado que no se nos dice en el relato, pero mandó a hacer censo. Y en Israel estaba prohibido hacer censo. Ahora, en Israel, hermanos, y había una razón, no quiere decir que está prohibido hacer censo en todo el mundo, en Israel, por las dudas. Que alguien tome esto y diga, hay censo en el 2000, no sé cuánto. No, guarda que Dios mató. No, eso pasaba en Israel. Y había una razón, era porque en realidad el rey no tenía que poner la confianza en la cantidad de gente que tenía en su nación. Y había algo más allí, no es el tema ahora a indagar. El asunto es que David pecó. Y noten cómo comienza capítulo 21 de 1 de Crónicas. Versículo 1 dice así, capítulo 21, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En el pasaje paralelo dice que fue Dios quien permitió esto. Una vez más, vemos la soberanía de Dios. Algo Dios quería tratar con David y por eso permitió esto. Algo que estaba en el corazón de David tenía que salir a la luz y ser tratado. Y voy a decir esto así en un paréntesis pequeñito, hermanos. Cuando Dios quiere tratar algo en nuestros corazones, incluso a veces permite que Satanás se levante contra nosotros, para que lo que está en nuestro corazón salga a la luz y sea tratado. Aquello que está mal debe ser tratado en la vida de los hijos de Dios, incluso de esta manera. Bueno, incitó a David a que hiciese censo en Israel. Hubo mucha muerte por esto. David se empecinó en hacer esto a pesar del consejo de sus siervos. Y después que se da cuenta de su mal, David se arrepiente. Y parte de ese arrepentimiento Dios le dice que vaya y que edifique un altar en determinado lugar y allí ofrezca un holocausto para que Dios haga expiación y dé perdón. En ese lugar donde David hizo este altar, que vamos a leer ahora, después se edificó el templo, ahí, el templo de Salomón. Dice así versículo 21. En capítulo 21.
de esta manera. Y viniendo David a Ornán, aclaro que Ornán era la persona que poseía ese lugar y que Dios le dijo a David: comprá ese lugar que tiene Ornán. La era de Ornán es un lugar donde él trillaba, sacaba la cáscara al trigo, compráselo y ahí edificó un altar. Viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame ese lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Versículo 23 es el énfasis. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Yo lo doy todo. Quizá usted jamás escuchó de Ornán. Y dice: Ornán. Bueno, ahora ya sabe quién era. Aquel que le dio el campo. David después dice esas famosas palabras: no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Porque dijo: no me la regales, yo pago. Y David pagó por eso. Pero me interesa la actitud de Ornán. Él estaba dispuesto a darlo todo. No me pagues, le dijo. Yo lo doy todo, porque sabía para quién era. Era para Dios. Yo doy todo. Cuando se trata de la adoración a Dios, sabía que era para edificar un altar. Cuando se trata de la adoración a Dios, Ornán dijo: no me pagues nada. Yo lo doy todo. Él merece todo de mí. Esto es verdadera espiritualidad. Esto es verdadera espiritualidad. Y es la que rige la adoración verdadera en la Escritura. Queridos hermanos, de esto se trata la esencia de nuestra iglesia, de creyentes que están dispuestos a darlo todo, en todos los aspectos de la vida de nuestra iglesia. Ahí llegamos a la parte práctica, que es la que este mensaje poquito le dedica, porque el concepto más me interesó. Pero la verdadera espiritualidad va más allá de que tú vengas simplemente y te vayas y digas: a ver, ¿qué me llevo? Tú vienes a dar, y principalmente tu corazón a Dios. Porque si eso no está dispuesto para el Señor, vana es vuestra adoración. En vano me adoran. Y hay un pasaje mucho más serio en cuanto a esto y mucho más duro en cuanto a esto, porque en Isaías capítulo 1 Dios confronta a Israel con este tipo de religiosidad simplemente externa, pero con corazones divididos, puestos en otras cosas. Y dice: no me traigan más vana ofrenda. ¿De qué me sirve, dice Dios, vuestros holocaustos? Las fiestas que hacen me tienen hastiado. Y esa palabra la dice Dios. Vengan y entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, no negros, sino rojos, eso es crimen. La idea del pecado en color rojo es crimen. Se han hecho el crimen de haber pecado contra Dios. Vengan y estemos a cuenta. Si fueran así, yo les ofrezco que sus pecados sean limpiados, sus corazones sean lavados. Y recién ahí vengan y ofrezcan a Dios adoración en espíritu y en verdad. Bueno, las palabras de David son apropiadas para terminar. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? El espíritu contrito y el corazón humillado. Esos son los sacrificios de Dios de adoración. Ojalá, queridos hermanos, el Señor haya hablado a sus corazones. Queridos amigos, el Señor haya hablado a sus corazones y les haga entender que la vida de relación con Dios no se trata de religión. Tú te vas hoy de aquí, quizás te olvidas de todo esto. Y quizás vas y sigues y dices: ya está, ya cumplí, por favor, no me molesten más con la Biblia, no me hablen más de himnos, no me mencionen más a Cristo. Y dice: el domingo que viene voy para cumplir otra vez.
Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Y querido creyente, tú debes saber que la verdadera espiritualidad es estar dispuesto a darlo todo por el Señor. Amado Padre Celestial, hónrate a ti mismo. Tú sabes, Padre, cuántos pensamientos hay en mi mente, cuántas ideas. Sabes la frustración de mi corazón de no poder expresarlas bien, pero confío en tu obra soberana. Quizá hay alguien aquí que no te conoce, pero se ha dado cuenta que simplemente es un religioso, una religiosa, que solamente trata de cumplir. Llévalo a entender que necesita de ti para salvación su alma. Ojalá sea un día de salvación. Ojalá tú vivifiques esta iglesia para que los creyentes salgan de su adormecimiento, salgan de su comodidad y estén dispuestos a darlo todo por ti. De esa manera entender que tú serás el centro de adoración de nuestra alma. Bendice tu palabra en nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar una estrofa nomás del último que aprendimos y así terminamos la reunión. Su manto por el mío. Y ustedes saben, esa canción hace referencia a momento cuando Cristo se sacó su manto, Juan capítulo 13, y se puso a servirnos a nosotros. La primera estrofa y el coro y terminamos la reunión. Su manto por el mío, gloria a Dios, con su justicia Cristo me vistió, en mi pecado envuelto Él sufrió, en Cristo vivo, Él por mí murió. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió, en cuenta